Quiero que siempre tengan en la mente esto que les voy a decir ahora, y es que la parte más importante de cada reunión, de cada evento, de cada programa que hacemos en la iglesia, la parte más importante es esta. Es donde se abre la escritura, se abre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estudiarla, para meditarla y aplicarla, ¿sí? Dios, a través de su santa palabra, Él nos edifica. A través de la Biblia, Él quiere que nosotros crezcamos y nos hace crecer a través de su palabra. Entonces quiero que se mentalicen eso. A cada lugar que ustedes van, en una iglesia, o sea, en nuestra iglesia, lo más importante va a ser el momento de la predicación, del estudio de la palabra. Eso es lo fundamental y siempre va a ser así. Entonces, sabiendo eso, vamos a abrir la Biblia en Proverbios, ¿sí? Saquen sus Biblias y vamos a abrir ahí en Proverbios. Proverbios, está después de Salmos, la mitad casi del libro. Proverbios capítulo 1. Y durante todo este tiempo que vamos a estar compartiendo, eh, vamos a estudiar este libro, ¿sí? Proverbios. Vamos a estar estudiando todo el libro de Proverbios hasta que se termine. Después vemos qué otra carta o qué vamos a seguir estudiando. Pero durante todo este tiempo, todos los sábados, vamos a abrir la Biblia en Proverbios y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. ¿Y por qué Proverbios? Se preguntarán, ¿por qué vamos a estudiar Proverbios? Porque Proverbios es el libro por excelencia de sabiduría, de la sabiduría de Dios, de la sabiduría que Dios da a los jóvenes. La Biblia dice ahí que los proverbios son para aquellos que quieren adquirir sabiduría, entender sabiduría, y no solo entenderla, sino aplicarla. Y el proverbio va dirigido especialmente para los jóvenes. Y vamos a ir viendo acá en este capítulo que ahí lo menciona. Y ahora vamos a estudiar el propósito por el cual se escribió Proverbios. Todos los libros de la Biblia tienen un propósito. ¿Qué saben qué significa propósito? ¿Quién sabe de ustedes? Tiene un propósito, una razón, un motivo, tiene un tema por el cual se escribió. No es que papá se escribió y bueno, lo escribí, no, ¿por qué lo escribió? No tengo idea por qué lo escribió. No, tiene un propósito, tiene un motivo por el cual se escribió. Y vamos a ver el propósito y las razones por cuál se escribió este libro. Así que vamos a leer ahí Proverbios capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hasta ahí nos vamos a leer ahora y vamos a orar y dejar todo este tiempo en la mano del Señor. Inclinen sus rostros. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por este hermoso sábado, Señor, que nos regalas, nos permite vivir. Padre, y poder disfrutar este sábado, Señor, con nuestros hermanos, poder disfrutar la comunión, los juegos, los alimentos, Señor, pero lo más fundamental es tu palabra. Padre, ayúdanos a entender tu palabra y a poder aplicarla, Señor, día a día. Te doy gracias por estos jóvenes, Señor, y te pido
que aquellos que no pudieron venir, Padre, que tú los cuides y que la próxima puedan estar acá presentes para escuchar tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Empieza ahí el versículo 1, y si ustedes trajeron para anotar, el título que le puse a esto quiere decir, o le puse, perdón, propósitos y razones de Proverbios. Propósito y razones de Proverbios. Dice ahí el versículo 1 en su Biblia, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Acá en este verso nos muestra la autoría de quién fue que escribió la mayoría de estos versos de Proverbios. Digo, ¿por qué la mayoría? Porque no la escribió todas él. Hay algunos que lo escribieron, otros no eran todos Salomón, igual que los salmos. Todos los salmos no la escribió David, la escribieron muchas otras personas, pero la mayoría la escribió David. Entonces acá la escribe Salomón. Salomón significa pacífico, o también significa amado de Jehová. Ese es el significado de la palabra. ¿Y quién fue Salomón? Así haría Elías. ¿Quién fue Salomón? Salomón fue el hijo menor del rey David. Del rey David y Betsabé. Fue ese hijo menorcito ahí que andaba corriendo por ahí. Bueno, él fue el que escribió. El hombre más sabio, se dice, de la tierra, que caminó en la tierra. El hombre más sabio. Cargaba mucha sabiduría. Hay una historia que cuentan de Salomón. Él estaba reinando en Israel y obviamente era un rey, estaba ahí, cosas del reino, de reyes. Y había una historia dentro de la cultura ahí en esa época que una reina de otro reino tenía patas de cabra y por eso siempre usaba vestidos largos. Y la historia dice que justo tenía que juntarse Salomón con esta reina para hablar temas de reino, de trámites, por así decirlo. Y todo el mundo quería saber si era verdad que esta mujer tenía patas de cabra. ¿Y qué hizo? Dice el rey Salomón. Agarró y mandó a hacer el piso de donde iba a ingresar la reina. No lo hizo de espejo, obviamente, no existía todavía esa modalidad. ¿Qué le hizo? Lustró el piso de plata. Lo lustró al punto de que reflejase todo. Entonces, cuando entró la reina, dicen que el rey Salomón dijo, era mentira. Y ahí todos entendieron, no tenía la pata. Esa era la agilidad de la mentalidad del rey Salomón, era astuto. Y hay muchas historias también que encontramos en la Escritura acerca de su sabiduría. Dice ahí en Primera de Reyes 4:32, y compuso 3.000 proverbios y sus cantares fueron de 5.000. Perdón, fueron 1.005. O sea, era un hombre que escribía cantos, alabanzas, escribía los proverbios, y los proverbios significan dichos de comparación o dichos de sabiduría. Eran los dichos de ese tiempo como los dichos que hoy nosotros conocemos de, no sé, tal palo, tal astilla. Un dicho común. A ver, ¿quién se conoce otro dicho común de nuestra cultura? Ojo por ojo, bueno, ese es conocido. Ajá, está en la Biblia. ¿Qué otro dicho de la cultura nosotros conocemos? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Bueno, cosas así. Eran esas clases de dichos que lo usaban la cultura antigua en todo Israel. Pero estos dichos no eran normales, no eran comunes. Fueron inspirados por Dios. Son dichos inspirados, son dichos de sabiduría eterna de la mente de Dios. Entonces,
Él lo escribió. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, incluyendo esta. Toda la escritura, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada. Y estos dichos son inspirados. La palabra ahí, Proverbios, como dije, es ser como un libro de comparaciones, de imágenes comunes, concretas y verdaderas, más profundas de la vida. Son ilustraciones que nos dan. Entonces, la mayor sabiduría que nosotros podemos buscar y entender y querer adquirirla no es la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo está corrompida, está manchada, maldita, inmunda. Así está la sabiduría de este mundo. Así está la sabiduría. He conocido mucha gente que decía, no, yo soy sabio y yo sigo mi propia filosofía, y lo que libros de filosofía dicen en su sabiduría, y terminaban completamente mal estas personas, por malas decisiones que tomaban. Entonces, si queremos realmente entender la sabiduría correcta y la que nos va a guiar, vayamos a Proverbios. Y es hermoso Proverbios. Y como les decía, vamos a empezar a estudiar el propósito y la razón de Proverbios. ¿Por qué se escribió Proverbios? Bueno, ahí ya lo vimos en el versículo 1, un poco de contexto de quién era Salomón y David, todos lo conocemos, ¿no? El rey David, aquel que mató a Goliat, que Dios usó para matar a Goliat y que también fue rey de Israel. Entonces, versículo 2, ahora entendiendo quién es hijo de quién, la sabiduría que tenía. Y ahí dice la primera razón. Ahí vemos muchos para. Son muchas razones. Para esto, para aquello, para lo otro. Fíjense, para entender sabiduría y doctrina. Esa palabra entender no solo es entender, bueno, yo entiendo cómo funciona la lluvia, yo entiendo cómo funciona la bicicleta. Es entender nada más. Cualquier persona que tiene un auto dice, yo entiendo cómo funciona el auto, ahora acá el capó, bueno, veo que está el motor, entonces está todo bien. Me subo, doy arranque, lo enciendo y me voy a la costanera. Eso es entender. Pero esta palabra se usa con el sentido de conocer. Entender y conocer es completamente diferente. Conocer es entender y saber la esencia de cómo está compuesta esa cosa. No es lo mismo que ahora pregunte a una persona cómo funciona el auto y te diga un par de cositas, a que venga uno que inventó el auto y que sabe cómo cada tornillo y por qué el tornillo, lo conoce. Entonces dice, para conocer, para saber la esencia de qué, de la sabiduría. Dice, ahí les leo algo, para el pensamiento hebreo, la sabiduría no era un simple conocimiento, sino la actitud para vivir una vida piadosa como Dios quiere que el hombre viva. La sabiduría no es decir, bueno, yo soy sabio, y ahí no me queda la cosa, no, la sabiduría es ser práctico, vivir una vida práctica. ¿En qué? En una sabiduría, en la sabiduría de Dios. ¿Y cómo yo voy a vivir sabiamente? ¿Cómo yo vivo sabiamente? Agradando a Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la cosa más sabia que podemos hacer. Es decir, bueno, a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Me lleno de sabiduría, conozco la sabiduría del cielo. Y digo, Dios no quiere que haga esto, no lo hago. Dios quiere que haga esto, lo hago. Dios no quiere que me copien matemáticas ahí al punto de... porque eso ríe mucho. No es bueno, no es íntegro. No es íntegro hacer eso, no es sincero.
Entonces ahí está la sabiduría. Soy sabio, no lo hago, aplico eso, ese entendimiento que he conocido, como decía la palabra. Entonces esa es una de las razones para conocer la sabiduría. ¿Cómo quiere que viva yo delante de Dios? ¿Cómo quiere que Dios viva mi vida? ¿Cómo quiere Dios que yo me conduzca, que lleve mis pasos delante de este mundo? ¿Cómo quiere que yo me comporte? ¿Cómo quiere que yo cambie? Ese es lo que quiere que intentamos. Y después dice doctrina. Esa palabra doctrina quiere decir disciplina. Y no es una disciplina de, yo soy disciplinado, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, hago flexiones de brazos, ahí Cristian. Maxi sale a trotar ahí, las chicas a estudiar ahí a las 4 de la mañana. No habla de esa clase de disciplina de perdurar en algo, sino que habla de la disciplina de corrección. Te voy a disciplinar a vos, de esa clase de disciplina, de esa disciplina. Para entender la corrección, para ser disciplinado. ¿Por qué? Por la Biblia, por la Escritura. La Escritura nos disciplina, nos corrige. Si nosotros estamos yendo por acá, la Biblia dice, no, por ahí no es. Bueno, por acá entonces. Nos disciplina, nos corrige. Entonces Proverbios escribió para eso, para que seamos corregidos, disciplinados. Esa es una de las razones. Luego dice para conocer razones prudentes. Esa palabra razones son dichos. Tengo mis razones, tengo algo para contarte. Son razones, señalar algo. Eso simplemente significa dichos, decir algo. Pero ¿qué va a decir? Razones, dichos prudentes. Y la palabra prudente acá es también de cordura. Razones de cordura, dichos de cordura. ¿Quién sabe lo que significa la palabra cordura acá? No cordura, cordura. Alguien cuerdo. Consciente, ajá. Exactamente. ¿Cómo? Con coherencia. Exactamente, todas esas cosas. Estar entendido, cuerdo, que comprende las cosas. Algo que la Biblia siempre va a hacer en Proverbios, nos va a dar el contraste entre el inteligente, el sabio, y el insensato, que es el tonto, y el que se manda de una, ¿no? El que no es cuerdo. Siempre nos va a dar ese sentido, esos dos contrastes. Y siempre el proverbio es así, ¿no? Anda por el lado sabio, porque los insensatos, los tontos, los que no piensan coherentemente, terminan mal. Entonces nos va a dar esas razones también de prudencia, razones prudentes. Y también tiene el significado de sabiduría e inteligencia. Siempre va a repetir esto, proverbio. Inteligencia, sabiduría, prudencia. Siempre nos va a dar la idea de eso. Que tenemos que hacer eso. Que tenemos que ser y buscar eso. Y eso es lo que nos muestra Proverbios. Nos va a mostrar eso Proverbios de todo el libro. Después del versículo 3 dice, para recibir el consejo, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Qué palabras raras, ¿no? Vamos a ir viendo qué significa cada una de esas cosas. Prudencia es lo mismo que lo anterior, pero dice para recibir. Antes dice para conocer razones, para conocer dichos de prudencia, de inteligencia. Y ahora dice para recibir el consejo. Te va a dar un consejo y vos qué tenés que hacerlo. ¿Cómo? Tomarlo, apropiarlo, recibirlo. Es un consejo. Hay gente que dice, no, yo te doy un consejo, vos tomalo si querés,
Y si no, bueno, vos fijate. Pero acá dice, vos tenés que recibir ese consejo, agarrarlo y aplicarlo. Tenés que hacerlo, tomarlo, no es solo el consejo, no es vos haces lo que después se te da la gana, no, recibilo, pues son consejos. Dice consejo de prudencia, consejo de inteligencia, consejo de sabiduría. Nuevamente, ¿ven cómo habla todo el tiempo de inteligencia, prudencia? Esos son lo que, por eso se escribió el proverbio. Te va a dar esos consejos. ¿Y vos qué tenés que hacer? ¿Qué cosa? No escucho. Recibirlo, tenemos que recibirlo. Y debemos recibirlo toda la vida, toda la vida. No solo cada vez que venimos a la iglesia, sino que cada día que abrimos nuestra Biblia en casa es recibir esos consejos. Consejos como mandatos y a apropiarnos de hacerlo. Después dice justicia. Los consejos de justicia. ¿A qué se refiere con la justicia? La idea básica de aquello que se ajusta a un estándar ético o moral. La justicia, algo correcto, algo recto. Te va a dar consejos de algo que es un camino derecho. No son caminos torcidos, y no, este está andando por cualquier lado, mirá cómo lleva la vida. No, acá te va a dar consejos de justicia. Exactamente, algo bien aplicado, cosas buenas, andar en lo correcto. Ese consejo te va a dar. Mucha gente te puede dar consejos ahí fuera de cómo puedes manejar tu vida o tu futuro. Es decir, no, vos tenés que dedicarte a la abogacía porque el abogado ahí se gana muy bien mintiendo y vos sos re bueno para mentir. Y te dicen todas esas cosas y no, tenés que ir acá. Y tenés que andar en moto a toda velocidad. Porque así soy el más capo de todo, ¿eh? En cuanto a cualquier cosa te puede dar el mundo, pero no son justos. Aquel que está pensando en estudiar abogacía y dice, no, porque gano más mintiendo, ¿eso es voluntad de Dios? No es voluntad de Dios. Tenemos que pensar cada vez que decidimos qué vamos a hacer en el futuro. Hoy ustedes ya casi están a punto de terminar la secundaria, algunos. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Abrí la Biblia, que te va a dar el camino correcto, el camino justo, en el cual vos puedas vivir y agradar al Señor. Porque no todas las carreras agradan a Dios, porque hay mucho engaño detrás, hay mucha corrupción detrás que vos tenés que estar ahí. Obviamente nosotros convivimos en un mundo corrupto, pero no vivimos ahí en el medio de la corrupción y beneficiándonos de esa corrupción. Y hay caminos que le van a dar a elegir que lamentablemente va a ser así. Que ustedes tengan que pasar por esos senderos. Entonces elijan bien, camino justo. Y en los consejos de Proverbios te van a dar eso, justicia, caminos rectos de justicia. Instrucción en una conducta sabia. Después, ¿qué otro consejo de juicio? Y esta palabra juicio no es que vas a aprender a hacer juicios, no. Se refiere a la capacidad de tomar una decisión que sea justa. A ser justo también. Te va a dar consejos para que vos tomes decisiones justas y correctas. Para que vos seas sabio en cada decisión que tomes. Y no te mandes cualquiera, como se dice por ahí. Ese significado tiene. Y vemos en todo el Antiguo Testamento como a veces comparan las palabras con sistemas judiciales. ¿Quién sabe lo que es un sistema judicial? Te vas con un abogado, tenés un juicio, hay un juez, dictamina
una sentencia. Y Proverbios está lleno de eso. Y te da palabras para que vos lo entiendas de esa manera. Y acá la palabra juicio te da eso para que vos, como estar sentado, para como un juez, dictamines un juicio correcto. Un juicio correcto para que lo analices, lo pienses y des un juicio correcto. No sobre los demás, sino por sobre tu propia vida, para que lo que vos juzgues agrade a Dios también. Entonces, ese significado tiene esa palabra. Y después, equidad. ¿Qué es esa palabra equidad? Bueno, literalmente significa camino con rectitud. Un camino recto. O sea, va diciendo casi todo lo mismo, pero uno dice, te va a enseñar justicia correcta, el otro te va a decir juicio para que vos dictamines un juicio correcto a tu manera de vivir, y ahora un camino correcto, un camino derecho. Acá me refiero a un camino derecho es que no te estés desviando, mirá, acá hay placeres del mundo, hay placeres de la vida, y como que te vas para aquel lado, no. Los proverbios jamás te van a aconsejar cosas como esa. No te va a dar ese consejo, te va a dar un consejo de equidad, de un camino recto. Y ahí se da un ejemplo muy gracioso. Fíjense, dice, en otros lugares se usa en un sentido concreto para describir a las vacas que caminan derecho por un sendero sin girar a la derecha ni a la izquierda. ¿Ven que le estoy diciendo vaca a ustedes? Pero se refiere a eso. Miren como las vacas que se van para los costados. Bueno, la equidad es eso. Proverbios te va a dar el consejo para que tu camino sea derecho, recto, sin desviarte a la izquierda o a la derecha. ¿Y qué me refiero con izquierda o derecha? Cosas que no sean de la voluntad de Dios, cosas que no agraden a Dios, sino que Proverbios te va a aconsejar allá, recto, caminar derecho, por lo que sí le agrada a Dios. Que tu vida refleje un continuo, una continua santidad, una continua de agradecer a Dios, de reflejar a Dios a través de tu vida. Un camino derecho. Entonces, esos consejos te van a dar prudencia, que sería el consejo y la capacidad de gobernar tus propias decisiones. O sea, vos tomás una decisión siendo prudente. Es decir, a ver, ¿qué es más prudente? ¿Voy a tomar café en un boliche? ¿O voy a una cafetería? No, ¿qué es lo más prudente? Me alejo de eso, corro de eso. Uy, eso no es prudente. Justicia. La capacidad de amoldarse a la voluntad y norma de Dios, una rectitud práctica que concuerda con la justicia de Dios. Después, juicio, la aplicación de una verdadera justicia al tratar con los demás y también con tu diario vivir. Y equidad, vivir la vida de una forma honrada y agradable. Para eso te aconseja Proverbios, para vivir una vida honrada y agradable y todo lo que hemos visto. Versículo 4. Para dar sagacidad a los simples. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para dar sagacidad. La palabra sagacidad, ¿quién sabe qué significa sagacidad? ¿Nadie? Bueno, la palabra sagacidad es destreza, hábil, ser hábil. Yo soy hábil, Eso quiere decir sagacidad. Ser astuto. ¿Y qué va a dar Proverbio? Sagacidad, astucia, habilidad, ¿a quién? A los simples. Y esa palabra simples significa ingenuo, ingenuo.
Y acá hay un concepto que pude anotar, dice, perteneciente a personas que se dejan engañar o persuadir fácilmente, que muestran falta de sabiduría y comprensión, pero que tienen cierta capacidad para cambiar de condición. Ese es el simple, el ingenuo, el que se deja llevar por cualquier cosa que le digan. Si vos te tirás al pozo en el fondo, hay plata. No entiende, no razona. Entonces, ¿qué va a dar el proverbio? Sagacidad al simple, al ingenuo. Vamos a decir, eso es lógico lo que me está diciendo. Es por darle un ejemplo, pero le va a dar ese despertar a sus mentes, a sus corazones, al simple. Y todos podemos ser ese simple. Todos podemos caer en ser ingenuos. Y Proverbios te va a dar esa sabiduría para que no te tires al pozo de cabeza creyendo en las mentiras de alguien. Después dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Acá estuve estudiando y aparece y los jóvenes. Y cuando me fui ahí al idioma que se escribió originalmente, hay dos palabras. Dice niños y jóvenes, dando una forma amplia de a todo lo que le puede dar esta sagacidad. Bíblicamente ustedes son jóvenes también. Son jóvenes. Y para ustedes los proverbios. Para ustedes es los proverbios. En uno usa la palabra joven, muchacho, niño, y en el otro aparece niño o niña. Son dos palabras que aparecen ahí, que ahí en su Biblia no aparecen, pero abarca a todo. Todo esto es para ustedes, para mí, para ustedes, incluso para los más niñitos, para ellos también. Aplica todo esto. La gente grande obviamente también, pero especialmente a ustedes, a ustedes. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Nuevamente, la palabra inteligencia acá tiene otro significado y es para discernir las artimañas del diablo, quiere decir esa palabra. Y es la misma palabra que por ahí se ve referida cuando el diablo tentó a Adán y Eva. Entonces es para esa clase de inteligencia, para que ustedes puedan discernir en qué está bien y qué está mal. Proverbio te pone, dice, esto está mal, y te lo muestra claro, y te pone, y esto está bien. Esto van los necios, los tontos, los que no piensan, los que se tiran de cabeza a un pozo, y esto siguen los sabios, los que entienden, los que escuchan, los que oyen y lo aplican. Entonces esa palabra inteligencia y cordura. La discreción se refiere a la capacidad de tomar decisiones adecuadas. Discreción es aquel discernimiento que permite a la persona juzgar críticamente lo que es correcto y propio, unido a la cautela. Cordura, otra vez esa palabra usada de otra manera. Te va a dar el discernimiento y vos con tu cordura vas a decir, bueno, voy a tomar una decisión. No me tiro de cabeza acá porque sé que esto está mal. Y es algo que tenemos los jóvenes. Digo, tenemos, porque ¿me puedo poner como joven también? Pensamos o a veces ni pensamos. Nos mandamos, nos anotamos una carrera y salimos, nos anotamos otra y ya hacemos 15 carreras más o menos ahí. Nos mandamos sin pensar y así en toda la vida. Somos muy rápidos para ir. Decimos, vamos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice Dios, porque conoce nuestros corazones, conoce nuestras tendencias. Y yo me he mandado muchas macanas en mi juventud, cuando era un poco más joven.
confesaba me mandaba nomás. Y a veces tenía una supuesta cordura y decía, a ver, entre esto y aquello, bueno, los dos son malos, pero igual, pues, y ahí. Y terminaba mal después, terminaba mal. No había un consejo bueno que yo siga. O a veces me aconsejaban bien y decían, no, vos no sabes nada. No entendés vos lo que yo estoy pasando. No entendés con lo que yo padezco, no entendés a mi familia, no entendés mi contexto. No, vos no sabes nada, ¿qué me aconsejas? Yo me mando a lo que yo quiero. Y después terminamos chocando contra una pared y nos hacemos bolsa. Entonces, Proverbio está escrito eso para darte inteligencia, cordura, que vos tomes buenas decisiones en tu vida. Y va a haber muchas decisiones. Todos los días tomamos decisiones de que nos levantamos, todos los días. Y hay momentos donde vamos a tomar decisiones muy, muy fuertes. Muy fuertes. Vamos un poquito más rápido, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Para esto también está escrito en los proverbios. Está hablando de aquel que no sabe nada y que no tiene cordura y que no sabe qué decisión tomar y que proverbios le va a proveer en la sabiduría de Dios. Y acá dice, oirá el sabio, aumentará el saber. Uno que ya sabe, uno que ya es sabio, uno que ya es inteligente, que toma buenas decisiones según la Escritura, va a ir a proverbio. ¿Y qué va a pasar con su saber y su inteligencia? Va a aumentar, va a crecer aún más. Y esto no es la idea de que jamás vamos a dejar de crecer en sabiduría e inteligencia, en cordura. Jamás vamos a dejar eso. El pastor sigue creciendo en inteligencia y cordura. Javier sigue creciendo en inteligencia y cordura. El más ancianito y en edad y en años de cristiano sigue creciendo en cordura. Si va a dónde? A la Biblia. Hay un hombre llamado William MacDonald, dice lo siguiente: la diferencia esencial entre el sabio y el tonto en el libro de Proverbios es que el sabio oirá y el tonto no. No es una cuestión de la capacidad mental del tonto. En realidad puede que tenga una capacidad intelectual inusual, o sea que sea re, bocho, pero simplemente no se le puede decir nada. Trabaja solo en fatal engaño de que su conocimiento es infinito y sus juicios infalibles. O sea, puede ser que así, este hombre es re inteligente, todo lo que vos veas, lo que hace le sale bien, tiene una capacidad, pero la Biblia le llama tonto. ¿Por qué? Porque va a recibir el consejo verdadero y dice, no, yo no necesito tu consejo. Yo voy a hacer lo que mi inteligencia dice que haga. Y la Biblia dice que se está engañando a sí mismo. Es un tonto porque va a terminar mal. Y tonto no es una mala palabra, no se preocupen. Tonto significa falta de inteligencia, falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque no escucha. Vos le decís una y otra vez y no te va a escuchar. Te va a decir que sí, va a esperar que termines de hablar, o va a decir sí, yo lo voy a hacer, y no lo hace. Puede que lo tenga en la mente, pero no lo va a hacer. Así la cabeza inflada de consejos, pero no lo practica. Entonces no se aplica la sabiduría. Es puro conocimiento. Es puro conocimiento. Entonces dice, oirá y el sabio aumentará su saber. Y dice, y el entendido adquirirá consejo. Es casi lo mismo. El entendido adquirirá consejo. El que ya entiende va a recibir más y más consejos de sabiduría. Y adquirirá ese. Esto es un tesoro. Un tesoro y me lo llevo a mi corazón, a mi cabeza, a mi mente, a todos lados. Es un tesoro y lo voy a vivir. Lo voy a vivir. Eso se está refiriendo. Y acá dice, para entender proverbios y declaración,
palabra de sabios y sus dichos profundos. Para entender, que significa aceptar algo, un pensamiento y ser cuidadoso en el conocimiento que estoy adquiriendo. Básicamente lo que está diciendo es, tenés que estudiar, tenés que leer, tenés que aferrarte y adentrarte a los proverbios. Y ahí lo vas a entender las declaraciones, esos dichos. Dice, palabras sabias vas a entender y dichos profundos. Cuando dice dichos profundos, significa palabras oscuras. Son como, no estoy entendiendo lo que está diciendo, no entiendo, no logro entender, es como un enigma. Pero dice que Proverbios te va a hacer entender esos dichos oscuros. Va a ser como una luz que va a alumbrar ahí para que vos lo puedas entender. Y lo puedas aplicar, obviamente. Todo lleva a la aplicación. Y acá vemos la última. El propósito central de los proverbios es este. Versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el punto de partida, el fundamento sobre todo lo que descansa lo verdadero, el verdadero conocimiento. ¿Cuál es el fundamento de la sabiduría? El temor de Jehová. El temor de Jehová. Ese es el fundamento, lo principal, lo esencial. Si vos querés ser sabio en toda tu vida bajo el consejo de Dios, esto tenés que entender. Es el temor a Dios. El temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Qué le tengo que tener miedo al punto de, no me veas, no quiero hablar con vos, no me quiero acercar? No, no es ese temor. Es el temor de reverencia, de decir, yo entrego mi vida a vos, soy tuyo, hacé con mi vida lo que se te cante. Yo quiero vivir conforme a tu voluntad, a lo que vos querés. Quiero vivir una vida santa, apartada ¿de qué? Del pecado. De ver el pecado y luchar contra él. Y decir, este Dios me ha salvado, yo me postro ante este Dios y vivo conforme a lo que Él quiere. Ese temor. Nos debemos someter con reverencia, debemos seguir su palabra. Solo así estaremos sobre la base correcta. De esta manera debemos vivir toda la vida y no solamente alguna parte de ella. Toda la vida debemos vivir con el temor hacia Jehová, el temor a Dios. Y si yo temo a Dios, no voy a querer pecar contra Él. Voy a querer buscar de su consejo, de su sabiduría. Porque ese Dios me ha salvado y quiere lo mejor para mi vida. El temor de Jehová es reverencia piadosa, no un temor de terror. El terror te aparta, te aleja. Pero este temor te acerca cada vez más a Dios. Y querer vivir como Él quiere, o sea, vivir de esta manera, sí, yo voy a vivir de esa manera. Y lo hacemos, y vivimos de esa manera. Y después dice, lo insensato desprecia la sabiduría del Señor. Siempre va a mostrar este contraste. Los sabios que temen a Jehová van a hacer esto. Y los tontos insensatos van a despreciar la sabiduría, el consejo. ¿Qué me vas a decir vos? Esos son los tontos, los insensatos, los pobres. Y siempre van a estar despreciando, desechando, diciendo, nada, ¿para qué voy a leer la Biblia? ¿Para qué voy a hacer lo que Dios quiere? Yo vivo mi vida conforme a lo que yo quiero. Bueno, sos un tonto. Es lo que te dice la Biblia. Los tontos hacen eso. Y los tontos terminan mal. Terminan muy, muy mal. Hablando en cuanto a... Ahí ya unos versículos nada más para terminar en cuanto al temor de Jehová.
Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento de Él, el conocer la esencia de Dios, es la inteligencia. Esa es nuestra inteligencia. Es el conocimiento correcto que debemos tener. Ser despiertos, ágiles en su conocimiento. Salmo 111:10. Ahí si no concuerda con lo que dice en su Biblia, porque lo puse en otra versión. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que ponen esto por obras. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen todos los que ponen por obras. Debemos llevarlo a la obra. ¿Y qué es eso? Llevarlo a la práctica. Si tenés la tentación de copiar ahí en el examen, no lo hagas, llevarlo por obras, no hacerlo. Si queremos mirar cosas indebidas, no lo hagas. Tirar el teléfono por la ventana, hacer lo que sea, prender el fuego, no lo hagas. Si queremos hacer cosas que sabemos que no están bien, no lo hagas, llevemos por obra lo que la Biblia dice. En último versículo, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, de la existencia humana, de todo lo que existe, de la centralidad de la humanidad, es esto: es guardar los mandamientos. Y no solo tenerlo acá, sino que llevarlo por práctica. Para esto se escribió por los Proverbios. Y esto es lo que vamos a estar estudiando durante todo este tiempo que vamos a estar. Y un día, en algún momento va a terminar y ahí vamos a ver qué vamos a seguir estudiando. Para la próxima le confirmo si ya va a ser a modo de estudio, cada uno sentado y hablando ustedes también. Les voy a confirmar si va a ser así o si vamos a seguir haciendo esta modalidad, ¿sí? Vamos a orar y después vamos a repartirnos, a dividirnos por unos 10 minutitos, ¿sí? Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por proveer, Señor, tu sabiduría. Señor, la verdadera inteligencia y el principio de todo eso es temerte a ti, Señor, vivir una vida conforme a tu palabra y a tu voluntad, Señor. Te pido por estos chicos y chicas, Señor, que tú guardes sus corazones y que ellos puedan tener esto en mente y poder aplicarlo. Señor, y que busquen la sabiduría del cielo, Señor, y no de este mundo que está corrompido, Padre. Que es un desastre, Señor, y que no caigamos en el título de tontos, Padre. Porque si caemos en ese título, Señor, estamos despreciando tu palabra y estamos haciendo lo que nosotros queremos. Y sabemos que todos los deseos que tenemos en nuestros corazones, Señor, están distorsionados. Pero tu palabra nos muestra, Señor, cuál es el camino correcto que debemos seguir. Te doy gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.